mesa que va a tener lugar esta tarde y a la que daremos paso en unos segundos, el tema a abordar serán los nuevos estudios para nuevos perfiles. Antes de dar paso a Elisa García Morales, que moderará esta segunda sesión, queremos aprovechar para recordar que la convocatoria del programa de mentoría de SEDIC está abierta hasta el próximo día 15 de junio. Invitamos a mentorizados y a todos aquellos que quieran ser mentores a inscribirse en el programa, del que Elisa, coordinadora del mismo, podrá apuntar más detalles, si lo desea. Antes de entrar de lleno en la segunda mesa redonda, me gustaría presentar brevemente a Elisa García Morales. Ella es directora de Infoárea, empresa dedicada a la consultoría en información y en documentación. Desde hace más de 30 años ha dirigido y ha participado en diversos proyectos para empresas privadas, organismos de la administración pública, bibliotecas, archivos y museos. Elisa es licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Archivística y Documentación por el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios de la Biblioteca Nacional. Es máster en Documentación por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Imparte además información de posgrado universitario y seminarios en diferentes instituciones y también ha sido secretaria de la Junta Directiva de SEDIC. Es experta en evaluación de proyectos europeos en el ámbito de la innovación para pymes y también miembro del Comité de Certificación de Calidad de Bibliotecas Universitarias de ANECA. Y sin más, Elisa, muchísimas gracias a todos, por supuesto, por colaborar en esta edición y te doy paso de cara a la celebración de esta segunda mesa. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carmen, por la presentación y bueno, muchas gracias a SEDIC por la organización de estas jornadas que yo creo que son siempre tan enriquecedoras y sobre todo te agradezco la cuña publicitaria con respecto al programa de mentoría, que bueno, es una parte importante yo creo que de la formación y del desarrollo profesional que estamos intentando impulsar desde SEDIC y que sobre todo en estas jornadas que, bueno, lo habitual es que haya muchos jóvenes que están o estudiando, empezando en la profesión o recién terminando los estudios, podáis estar interesados en aprovechar este trabajo de mentorización en el que profesionales de reconocidísimo prestigio se ofrecen de una forma voluntaria y altruista a dar orientación y guía de cómo desempeñarse y cómo desarrollarse en el mundo, en lo que os espera en el mundo profesional. Es decir, es un intento de trasladar la experiencia de nosotros, que somos ya como los viejos y que sobre todo hablábamos esta mañana, ya los que estamos en estas mesas redondas muchas veces decimos, pues es que nosotros ya estamos muy amortizados, pues hacer algo por vosotros, los jóvenes que estáis entrando en la profesión y que pues nos encantaría que fueseis unos muy buenos profesionales y amantes y apasionados de la profesión, pues como hemos sido y como somos la mayoría de nosotros y de los aquí presentes. Y sin más dilatación, me voy a centrar en lo que es la mesa de esta tarde, que se llama Nuevos Estudios para Nuevos Perfiles. Continúa la apasionante tema, de alguna manera, que se ha planteado esta mañana sobre la epistemología del profesional, como es nuestra profesión. Y voy a empezar tomando una frase de esta mañana de uno de los ponentes, que decía en un momento: el viento sopla a favor. Es decir, nunca, en ningún momento de nuestra historia profesional, la información ha sido tan importante como ahora. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Entonces, lo que es importantísimo es crear, formar y empujar a buenos profesionales para asumir los retos y en esto la educación, y no solo la educación universitaria y reglada, sino también la formación continua, tiene un papel esencial. Voy a presentar brevemente a los tres panelistas de esta mesa, que son grandes expertos en el tema de la educación en materia de Library and Information Science, o sea, biblioteconomía y documentación. Tenemos en primer lugar a Ernest Abadal, que es Falgueras, es catedrático de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales
de la Universidad de Barcelona, vicerrector adjunto al rector y personal docente e investigador. Él es un gran especialista en acceso abierto y en ciencia abierta y también en educación, en el tema que nos ocupa hoy, que es educación en documentación, temas sobre los cuales ha publicado diversos libros y artículos. En este mismo año ha publicado, 2021, en el Profesional de la Información, un excelente artículo en el que se evalúan 40 años de estudios universitarios en Library and Information Science en España. O sea, es decir que ahora mismo está, como si dijésemos, en el punto totalmente de lo que del tema de que vamos a debatir hoy. Tenemos la presencia de José Antonio Gómez Hernández, que es profesor en biblioteconomía de la Universidad de Murcia, donde también ha estado en el ejercicio como bibliotecario. Él enseña e investiga sobre los servicios educativos y culturales de las bibliotecas y sobre su función social. Y en los últimos años ha participado en numerosos proyectos de evaluación de competencias informacionales de los estudiantes universitarios de ciencias sociales e innovación, en formación de competencias informacionales de profesores y estudiantes de ciencias sociales. Ha colaborado en proyectos, entre otros, como los estudios de FESABID de los profesionales de la información en España, y las bibliotecas públicas en España, diagnóstico tras la crisis económica. Publica desde el año 2008 cómics para bibliotecas. Yo no conocía esta web, pero entraré para conocerla. Por último tenemos a Pablo Parra Valero, que es doctor en documentación y profesor ayudante de la Facultad de Ciencias de la Documentación del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. También tiene muchísima experiencia práctica porque ha trabajado durante casi 20 años como responsable de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, en la Biblioteca Municipal de Morata de Tajuña y en la de Ricardo León de Galapagar, en la cual ha sido reconocido su trabajo con el primer premio de animación a la lectura María Moliner, para la categoría de municipios de entre 20 y 50.000 habitantes, y también con el Accessit del 6º premio Biblioteca Pública y Compromiso Social de la Fundación Biblioteca Social, esto en el año 2019. Y con este brillante panel de expertos vamos a entrar en el primer tema que queremos hoy abordar dentro de esta idea de los nuevos estudios para los nuevos perfiles, que es la evolución de los estudios universitarios de la profesión y su relación con los perfiles profesionales, ese planteamiento de que se necesitan nuevos perfiles profesionales, se necesitan distintas titulaciones, las últimas experiencias en grados, másteres universitarios y cómo se están denominando, y la percepción del alumnado sobre los grados y sus necesidades y objetivos profesionales. Y aquí voy a lanzar una pregunta a los ponentes que van a ir pues expresándonos un poco su punto de vista en unos 5 o 6 minutos cada uno, para intentar ajustarnos al tiempo, que es: ¿los estudios universitarios han evolucionado para generar perfiles profesionales de acuerdo a las necesidades? Ese es, creo, un punto clave. Y según vuestra experiencia, ¿son adecuadas las titulaciones existentes o se deben crear más, menos? ¿Hay que unificar? ¿Hay que cambiar los enfoques? ¿En dónde estamos? Pues, José Antonio, sí. Tú, y luego pasa la palabra a Ernest. Muchísimas gracias, Elisa, por la presentación y a Sedif por la oportunidad de participar en esta mesa y sobre todo para aprender de los compañeros que intervienen en ella. Yo en absoluto me siento experto, pero bueno, voy a intentar aportar mi punto de vista. Si la pregunta que tú has formulado se hace a los propios profesionales, ¿qué dicen? Pues dicen que no, que la formación universitaria no se adecua a las necesidades del mercado laboral. Esta diapositiva pertenece al estudio sobre los profesionales de la información en España que hicimos para FESABID y que respondieron unas 1.500 personas. Y la respondieron así, indistintamente de género, de autonomía o incluso de área de trabajo, archivos, bibliotecas,
sector docente, documentación o incluso administración pública o privada. Para mí esto, bueno, lo que me hace pensar es que formamos parte de una profesión en la que hay mucha autocrítica y yo me incluyo porque yo también empecé desempeñándome como bibliotecario, ¿no? Hace unos 37 años, ahora en mayo del 84. Sin embargo, hay que decir que, bueno, profesión autocrítica porque, por ejemplo, también respondían de modo similar en una banda de 0 a 4 cuando se preguntaba, por ejemplo, si a los profesionales, si se consideraban bien representados por las asociaciones profesionales y también respondían en ese mismo sentido, o cuando se les preguntaba si consideraban que en sus puestos de trabajo se les favorecía o impulsaba la innovación. Una profesión bastante autocrítica respecto a muchos aspectos de su realidad profesional, aunque también es cierto que respondían que en general, si se les diera la oportunidad de cambiar de profesión, si estarían dispuestos a cambiar o querrían cambiar, y en ningún momento los profesionales de la información quieren cambiar de profesión a pesar de esa situación desfavorable. Es decir, que tenemos una profesión enormemente vocacional y comprometida. Y en cuanto a cómo se valora la docencia que reciben en las facultades, los estudiantes, cuando están formándose, valoran en términos cercanos a 4 sobre 5 la docencia que reciben. Es decir, que cuando llegan al mercado profesional se encuentran con una realidad que yo creo que es bastante árida, dura, a veces precarizada, con condiciones de subempleo, quizá con insuficiencia de plantillas y empiezan a desarrollar una visión crítica del conjunto a pesar de su carácter vocacional, ¿no? También es que yo entiendo que la formación universitaria, aunque tiene que tener como referencia el mercado laboral y los perfiles profesionales, siempre la hemos entendido como algo diferente o que no se podía someter al 100% o literalmente a las necesidades del mercado laboral. Ya desde Ortega se decía que teníamos que formar profesionales y ciudadanos que estuvieran a la altura de la época. Es decir, en la universidad creo que no vemos la cualificación para la que preparamos como una cualificación meramente para las personas en tanto capital humano, sino también en cuanto a ciudadanos que puedan desarrollar componentes críticos, comprender su época, participar y favorecer el desarrollo de una convivencia democrática en sus comunidades, etcétera, ¿no? Y en ese sentido a veces se puede pensar que nos vamos un poco por las ramas, pero no es así, forma parte también de lo que es la esencia universitaria. Esta mañana Luis Anglada, por ejemplo, abundaba bastante en la idea de que el valor de una profesión era la suma de la técnica, del oficio, con la perspectiva del bien, del producto, del bien, del valor que se aporta, ¿no? Y eso también incluye esa visión quizá de los contenidos, quizá teóricos o que sobrepasan las circunstancias del mercado laboral, ¿no? Y por otra parte es que tenemos un mercado laboral que es muy complicado, es muy difícil de seguir, porque, bueno, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Si estamos en el ámbito privado, pues llegan muchísimas ofertas de trabajo que son muy dispares, muy heterogéneas, a veces muy extrañas. Tengo, por ejemplo, una lista de los últimos meses y dicen catalogador, técnico digitalizador de documentos administrativos, técnico de ranking, junior para departamento de documentación, documentalistas para 3 meses, content manager, documentalista administrativo con Excel e inglés, documentalista de análisis de datos, controlador de documentos, analista de mercado, técnico de registros y de documentación de Research and Development, analista funcional de documentación, redactor de textos comerciales y documentación en prácticas. Es decir, unas ofertas muy, muy heterogéneas y muy dispares, ¿no? Y en el sector público lo que yo veo que ocurre es que el acceso a las plazas del sector público se realiza a través de oposiciones que son prácticamente iguales que cuando yo aprobé. Ahora, por ejemplo, en mi universidad la semana pasada se convocaban 4 plazas de bibliotecario para la universidad y la oposición era prácticamente igual que cuando yo aprobaba en mayo del 84. Había pues unos temas
más o menos se ha actualizado algunos, aunque ahora se responden tipo test en lugar de mediante exámenes de desarrollo. Luego hay un proceso de catalogación, o sea, un adiestramiento en este caso en rellenar unos registros en el formato MARC y uno también en DSpace, es decir, bueno, pues también cumplimentar esto para el repositorio digital. Y ya está. En mi época eran esos mismos 2 ejercicios para la misma categoría profesional de técnico A2, digamos, para lo que se llama ayudante de biblioteca. Y luego también había otros exámenes de historia de la cultura, etc. Pero básicamente las oposiciones son muy parecidas 40 años después. Entonces tampoco como universidad podemos ceñirnos a esos contenidos de oposición, y eso explica también el éxito de las academias preparadoras de oposiciones para puestos de bibliotecas, porque realmente, ¿dónde están ahí el estudio de la experiencia de usuario, el diseño y gestión de proyectos? Es decir, muchas cosas que deberían formar parte del bagaje de los bibliotecarios también en este momento o dimensión, ¿no? Si intentamos repasar muy rápidamente cómo han evolucionado en los últimos 40 años los estudios de documentación, pues vemos que nacieron en torno a principios de los 80 y aunque la disciplina científica de la documentación nace de un ejercicio profesional de archiveros bibliotecarios, documentalistas, lo que es los planes de estudio se hacen desde la academia, es decir, los diseñan docentes universitarios. En muchas facultades hay mucha influencia del modelo propuesto por el profesor López Yepes, que intervenía esta mañana, el Departamento de Documentación de Ciencias de la Información. Y era una formación que aspira a ser generalista. Y yo pienso que eran buenos planes de estudio porque intentaban ver a la profesión como algo unitario. El profesional de las instituciones documentales o de la información documental intentaba que se adquiriera un poco de formación técnica para trabajar en archivos, bibliotecas, en servicios de documentación, con análisis de contenido, lenguajes documentales, catalogación. Luego había pinceladas como de documentación aplicada, documentación en ciencia y tecnología, documentación para medios de comunicación, documentación en humanidades y ciencias sociales. Luego había también, pues, contenidos y aspectos más como teóricos, teoría e historia de la documentación, deontología, aspectos éticos de la profesión, derecho de la información. Era un plan de estudios bastante amplio que aspiraba a esa formación unitaria que luego se debería haber completado y completar más mediante especializaciones de nivel máster, etcétera, ¿no? Que fue la parte que quedó un poco incompleta, pero quizá por esa generalización quizás se le empezó a atribuir que no profundizaba lo bastante en los perfiles específicos de archivero, bibliotecario, documentalista. Pero bueno, aún así, durante los 20 años del final del siglo XX, pues miles de jóvenes se formaron y accedieron al mercado laboral, también teniendo en cuenta que era una época en la que se crearon miles de bibliotecas, miles de archivos, fueron creándose muchas instituciones culturales en esa segunda parte, esa época final del siglo XX, fueron accediendo al mercado de trabajo, ¿no? Cuando hay que adaptarse a Bolonia, ya después de la etapa además también exitosa de la licenciatura en documentación, como segundo ciclo, que también enriqueció con la incorporación de profesionales que tenían ya unas titulaciones previas de muchos campos y que llegaron al campo de la documentación, cuando ya en la primera década de los 2000 se crea el grado en información y documentación y en un proceso adaptado a Bolonia, pues ahí intentamos y se intenta tener mucho en cuenta las competencias profesionales definidas por las asociaciones profesionales. Se tiene en cuenta en el libro blanco el eurorreferencial que traduce SEDIC de las competencias de acuerdo con la Asociación Europea de Asociaciones de Profesionales de la Información. Se diseñan planes de estudio con la mejor intención, pero entonces nos encontramos con la crisis económica que llega a los pocos años, con la precarización laboral en el mercado y, bueno, se va produciendo un proceso de declive de los estudios universitarios muy claro que tiene que ver con que la profesión no es percibida por los estudiantes universitarios como atractiva, como relevante, como una buena opción profesional, porque también perciben la falta de empleo, la falta de convocatorias públicas, la precarización que íbamos teniendo en este mercado, etcétera. Y eso hace que vayamos desde las universidades, aparte de los fallos que podamos haber tenido como docentes en el ámbito universitario, porque también los docentes pues hemos estado durante toda esta temporada
de enseñanza muy centrados en nuestras propias carreras universitarias, en investigar, en las otras facetas que la vida universitaria nos exige, y a lo mejor ahí hemos flaqueado en algunos aspectos, pero el grado va entrando en declive y, bueno, llegamos un poco a la situación, y ya voy a acabar en esta primera intervención en la que me he extendido quizá de más, a la fase actual en la que hemos llegado a un grado mucho más concreto, el de gestión de la información y los contenidos digitales, que creemos que está un poco, que está en línea con las necesidades de la transformación digital del conjunto de la sociedad, de las organizaciones, de los sistemas, etcétera, y que tenemos que ver cómo se consolida. En principio las expectativas parecen buenas, y sobre todo que se tiene que completar con ofertas de másteres profesionalizantes, que yo pienso que tienen que estar hechos muy de acuerdo con las asociaciones profesionales y con los propios sistemas de archivos, bibliotecas y servicios de documentación autonómicos, para que contribuyan a la formación permanente. Bien, pues hasta ahí mi primera intervención. Muchas gracias, José Antonio. Yo creo que, a ver, Ernest, esta pintura de la trayectoria de los estudios universitarios con tus investigaciones como... No, digamos, voy a bueno, sobre el mismo, abundando un poco sobre el mismo tema, complementando lo que ha dicho José Antonio, que estoy muy de acuerdo con la mayoría. Yo quiero insistir en una cuestión de entrada, ¿no? Que como principio fundamental yo creo que los estudios universitarios o los estudios deben adaptarse a las características de los perfiles profesionales. Dicho esto, estoy totalmente de acuerdo con el comentario de José Antonio, en el sentido que en la universidad, además de los aspectos técnicos, ya sea el documento, ya sea el dato, la información, los servicios bibliotecarios, lo que queramos decirle, también se ofrece un marco teórico para entender este producto, la documentación, el servicio bibliotecario, lo que queramos, para entender este producto en el contexto social, cultural y económico en el que está inserido. Y eso es un aspecto que el grado universitario en la universidad confiere, ¿no? Esta capa la ofrecen los estudios universitarios. Yo creo que cualquier estudio debe tener, al menos un estudio universitario como el nuestro, debe tener este objetivo: adaptarse al perfil profesional. Entonces, para complementar un poco las cuestiones que comentaba José Antonio, él ha hecho una evaluación de los estudios. Yo quería parar, digamos, a hacer una descripción de cómo han evolucionado históricamente, desde mi punto de vista, los perfiles profesionales. Y aquí querría utilizar una metáfora como de las capas, que es parte de un artículo de Cronin sobre el estudio del mercado laboral de perfiles profesionales del año 93. Él en aquel momento distinguía entre la hinterland, el núcleo duro, y la herland, perdona, y la hinterland, el núcleo duro y el externo. Y yo creo que podríamos pensar que los perfiles profesionales han evolucionado a partir de un núcleo tradicional, el núcleo tradicional que se basaba en la gestión de documentos, en archivos, en bibliotecas, pero este es el núcleo duro de nuestra profesión, la gestión de documentos. Pero esto, a partir de los años 80, alrededor de este núcleo duro que aún se mantiene, hay una primera capa, ¿no? un envoltorio que son una nueva oferta de sitios de trabajo, de perfiles profesionales, que es lo que podríamos llamar gestión de información. Ya no nos centramos tanto en el documento, sino en la información. Y aquí pues aparecen organizaciones públicas y privadas que crean centros especializados, que se dirigen a otros públicos, que utilizan otras técnicas, etcétera, etcétera. Ese sería, desde mi punto de vista, el envoltorio, la primera capa. Y a partir de 2000 para acá, pues aún tenemos otra nueva capa, que es ya casi un horizonte mucho más difuso, porque esta capa anterior de la gestión de información está muy conectada con el núcleo duro, con la gestión de documentos, pero este horizonte ya queda como mucho más difuso. Y aquí está todo lo que está relacionado con gestión de datos, información, portales web, que si los community managers, los big data, la transparencia. Y en este horizonte como más
difuso, aquí estos perfiles ya no le dan respuesta únicamente los grados, los títulos de biblioteconomía y documentación, sino aquí estamos en competencia con otros grados de comunicación y ciencia de datos. Esta es una manera que creo que podemos plantearnos de ver cómo han evolucionado los perfiles profesionales. Y finalmente, el match, cómo se han adaptado los estudios. Yo creo que los estudios se han ido adaptando a esta evolución del mercado profesional. Antes, bueno, José Antonio ha sacado estas encuestas que eran ambivalentes, porque por un lado parecía que los estudios no se ajustaban a las demandas, pero por otro lado hemos visto que el grado de satisfacción con la docencia y con los contenidos que se imparten es muy alto. Mi visión, bueno, yo conozco más la Escuela de Barcelona, la historia, desde el año 1915, muy en esta línea que estoy comentando. Yo creo que en general los grados universitarios se han ido adaptando a esta evolución del mercado profesional, a estas tres capas. Ha ido cambiando las denominaciones, en especial del grado, han ido cambiando los contenidos, han ido cambiando los planes de estudios, las competencias cuando entra el diseño por competencias, etcétera, etcétera. Y llegamos a una situación actual en la cual el grado, que parecería una estructura, un título universitario para dar respuesta al núcleo y al envoltorio, digamos, a lo que antes yo llamaba la gestión de documentos y gestión de información, que eso parecería lo más adecuado, pero antes, pues José Antonio ya ha comentado esta evolución. Ahora tenemos grados, el nuevo grado que imparten algunas universidades, que también da respuesta a este horizonte que presentábamos, ¿no? Y por otro lado están los másteres que de entrada parecerían más adecuados para atender estas demandas cambiantes de esta tercera capa, de este horizonte, pero que también, si analizamos el mercado, vemos que los másteres en estos momentos están dando respuesta a esos tres tipos de perfiles que yo creo que conviven en nuestra profesión, porque los profesionales de la información podemos trabajar en cualquiera de estas tres capas, una mucho más tradicional y más definida, y cada vez que nos vamos alejando quizá más indefinida. Y hasta aquí lo dejo. Pablo, te paso la palabra a ti sobre la cuestión. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Me gustaría agradecer a SEDIC la invitación para poder estar aquí con todos vosotros. Yo tampoco me considero un experto y menos aún al lado de figuras como José Antonio y Ernest, ¿no? A los que he estudiado, admirado y seguido mucho a través de sus textos desde el principio de mi formación. En cuanto pues a esa falta de consenso sobre la idoneidad de los perfiles profesionales y las titulaciones ofertadas que han hablado, yo creo que es un rasgo que siempre nos ha acompañado y esta mañana ha quedado también evidente, ¿no? Y ese es el recuerdo desde que tengo uso de razón bibliotecaria de esta percepción. Yo recuerdo que la primera vez que oí hablar de esta cuestión fue en el año 2006, en el tercer Congreso de Bibliotecas Públicas celebrado en Murcia, que para mí fue una experiencia muy especial, puesto que era la primera vez que viajaba para un evento profesional. Porque yo creo que es algo que nos pasa a muchos, ¿no? Que una vez acabas los estudios académicos y te imbuyes un poco en la búsqueda de tu primer empleo, cuando lo consigues, desconectas de alguna forma de la universidad y del ámbito académico. Y precisamente pues, en este evento en Murcia conseguí conectarme o vincularme con esta cuestión, con la intervención de Carlos Tejada, que ya en aquel entonces era profesor de la Universidad Complutense, pero en aquel evento acudía como representante precisamente de SEDIC. Y él comentaba en ese evento y en el viaje de vuelta en tren que tuve la ocasión de compartir con él de vuelta a Madrid, cosa que se echa mucho de menos en este tipo de eventos, pues él destacaba la indefinición como rasgo común a todas las profesiones relacionadas con la información. Le pasa también al periodismo.
Desde entonces, pues es un tema que sí que he seguido con interés, puesto que he visto que en el día a día, en el ejercicio de mi profesión, me ha preocupado cómo afecta a las carencias, a la falta de perfiles acordes a las necesidades, al menos en el campo de las bibliotecas públicas, que es el que más he conocido. Como comentaba José Antonio, esta visión, además de los profesionales sobre nuestro quehacer diario, nuestra visión de futuro, quedó muy bien recogida en ese estudio de FESAVIT sobre los profesionales de la información, que junto a pues ese consenso de los profesionales de que la tecnología y la innovación eran percibidas como el factor de nuevas demandas hacia el trabajo, me llamó mucho la atención y creo que es terrible, ¿no? Pues esas opiniones negativas sobre la validez de la propia formación universitaria o incluso sobre la representatividad de los colegios profesionales. Posteriormente, otros trabajos y autores, lo ha hecho en innumerables ocasiones Ernest, o autores como José Antonio Merlo Vega, Virginia Ortiz Repiso, pues han ido añadiendo otros factores preocupantes a lo que estamos comentando, como la disminución del número de estudiantes, el fracaso de las políticas gubernamentales, la falta de reconocimiento social de la profesión, que esta mañana se ha hablado y se ha definido perfectamente por Luis Anglada, ¿no? Como esa invisibilidad que sufrimos y que tenemos. Y bueno, pues yo creo que todas estas cuestiones quedarían y quedan bien reflejadas en lo que sería nuestra mirada profesional frente al espejo. Yo sí que me gustaría añadir otra cuestión que ha comentado José Antonio, y que creo que nos afecta de una forma importante y que no se ha investigado o mencionado tanto como los otros elementos que he citado, ¿no? Y creo que es el referente a ese componente vocacional. Me gustaría destacar el hecho de la progresiva pérdida de la vocación en las motivaciones en la elección de los estudiantes al realizar nuestra carrera universitaria. Yo creo que aquí todos coincidimos o muchos hemos pasado por esa fase en que nuestra vocación, nuestro amor por esta profesión no ha sido fruto de un amor a primera vista, de un flechazo, ¿no? Ha sido un descubrimiento tardío y es algo que efectivamente destaca, ¿no? Ese componente, gran sentido vocacional de los que ejercen la profesión, ¿no? Pero no es inicial, no surge como en otras profesiones. Entonces, bueno, pues asociado un poco a esto, sí que me gustaría recalcar algo que a veces no nos gusta escuchar, y es que muchos estudiantes llegan al grado de rebote, sin ser su primera, su segunda o ni siquiera su tercera opción. Según un estudio que hizo hace unos años aquí en nuestra facultad de Carlos Tejada, 2/3 partes del alumnado que inicia sus estudios manifestaron que hubieran preferido estudiar otra profesión. Y así vemos año tras año, ¿no? Como después de su primera experiencia en la facultad, un buen número de alumnos abandonan los estudios. Pero por otro lado, también es grato encontrarse como muchos de esos alumnos que en primero no estaban muy convencidos, pues poco a poco van descubriendo y aprenden a amar esta profesión, como a muchos nos ha pasado. Entonces, bueno, pues creo que es evidente que el futuro de la documentación pasa necesariamente por una renovación, por una actualización. Y en cuanto a la pregunta de si son adecuadas las titulaciones existentes, yo a día de hoy, por lo que percibo a diario de los estudiantes que cursan los estudios de información, documentación, como queramos llamarlo, ¿no? Pues en líneas generales es insatisfactoria por los contenidos y muchas veces también por las expectativas que vienen en el futuro. Entonces, creo que para dirigir de una forma más acertada nuestras enseñanzas y para planificar una estrategia de captación de nuevos estudiantes y una formación académica adecuada, creo que es absolutamente necesario conocer el perfil del alumno que se matricula en nuestros estudios. Y vemos como incluso en una ciudad no es lo mismo el alumno que viene a una universidad o a otra. Y la realidad cambia de un contexto como puede ser Madrid, Barcelona, Murcia o Salamanca. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta esta última cuestión. Muchas gracias, Pablo. Muy interesantes las aportaciones de vosotros tres, de los panelistas. Bueno, esto es lo que ha sido la situación en la que tenemos las titulaciones, los grados. Nunca estamos muy contentos con lo que tenemos. Esta es una realidad profesional
Me gustaría poner encima de la mesa un poco la situación ahora mismo en este futuro a corto plazo, después de lo que ha sido el impacto de la COVID y lo que, o sea, cómo ha afectado esto a los estadios de formación y a las expectativas de las personas, de los alumnos, la imposibilidad de hacer prácticas. Es decir, que esto ha supuesto, o sea, ¿creéis que vais a tener impacto en el mercado de trabajo, en la vuelta a la normalidad? ¿Ha supuesto cambios en los planes o planteamientos formativos de alguna manera? ¿Hay demanda de alumnos en prácticas? O sea, esta especie de aceleración digital que se ha producido en estos últimos años está en este último año ha generado más demanda. ¿Cuál es vuestra experiencia? Ernest, te paso a ti la palabra en primer lugar. Muy bien. Bueno, está claro que la pandemia nos ha obligado a adaptar en la universidad los planes docentes, las estrategias docentes. En la primera pregunta hemos visto un poco la evolución de perfiles y estudios, y ahora hacemos esta mirada así a corto plazo, ¿no? Hemos tenido que cambiar todo, planes docentes, estrategias docentes. Yo creo que en general, o al menos por la experiencia que yo conozco, la universidad, no tan solo los universitarios, sino primaria, secundaria, pues esta adaptación forzada y rápida se ha realizado de manera notable. Yo creo que hay que destacar mucho el esfuerzo que han realizado el PDI, el profesorado, que han tenido que cambiar a veces 2 y 3 veces de planificación. Aquí, por ejemplo, en Barcelona empezamos las clases en septiembre pasado de forma presencial con un grupo en clase, otro en 2 aulas y otro en casa, y eso duró 3 semanas, luego se tuvo que modificar. Digamos, es un esfuerzo muy meritorio del profesorado de ir cambiando esos contenidos a una impartición presencial, semipresencial, a distancia, ¿no? Y también es cierto que pues, por parte de los estudiantes ha sido muy duro, Pero en cualquier caso, estas condiciones, digamos, han afectado no solo a biblioteconomía y documentación, sino a todos los grados universitarios y a todos los perfiles profesionales. Digamos, yo no he percibido que haya alguna singularidad que nos afecte especialmente. En el caso de las prácticas que se comentaba, quizás sí, eso se ha visto pues, especialmente más perjudicado. A las prácticas nosotros las hemos realizado, pero con más limitaciones. Los centros también no permitían que fueran tantos alumnos. Ha habido mucho más trabajos pues, para repartir los alumnos, pero sí que hemos intentado en Barcelona pues, preservar el valor que tienen las prácticas para el aprendizaje. O sea que planificarlas en el contexto de las restricciones del COVID, pues eso ha sido difícil y ciertamente pues este curso ha sido muy duro, bastante duro en este aspecto. Finalmente, el futuro post-COVID, ¿qué va a pasar? Esa es la gran pregunta, pues que siempre nos planteamos y que sale lógicamente en todos los debates, los cambios que esto va a suponer para la profesión, para la educación. Y yo creo que, y volviendo a los 3 perfiles, yo creo que durante el COVID y en el futuro post-COVID, lo que es el núcleo duro de la profesión, yo creo que es el que se han visto más afectados. El trabajo, la gestión de documentos en archivos y bibliotecas. Es el sector tradicional, ha sido el más afectado porque, bueno, están muy próximos a la presencialidad, y eso ha impactado pues totalmente, pues que se han cerrado las bibliotecas, que había unas medidas muy duras pues para poder consultar libros, etcétera, etcétera. Eso está clarísimo. Pero yo también creo que las otras 2 capas, esto que llamo el envoltorio o el horizonte, ese tipo de perfiles, son unos perfiles en los cuales
la tecnología es muy importante, el trabajo a distancia es totalmente posible, o sea que el futuro post-COVID, digamos, durante el COVID se han visto menos afectados y el futuro post-COVID a estos otros tipos de perfiles les va a afectar poquito, les va a afectar poco, pues porque se concentran estas circunstancias pues de trabajar con mucha tecnología y permitir este trabajo a distancia. Elisa, el micrófono. Muchas gracias, Ernest. Paso la palabra a Pablo. A ver, tú cómo has visto este COVID desde vuestra universidad, cómo viene este futuro próximo, la vuelta. Bueno, es evidente que hemos entrado en un nuevo escenario donde a esa insatisfacción que comentaba anteriormente se le une un poco el pesimismo de los estudiantes ante sus propias expectativas de futuro laboral, especialmente en los alumnos que terminaron el año pasado o que van a terminar ahora, ¿no? Puesto que han visto interrumpidas o condicionadas de alguna forma sus prácticas académicas. Y hay algunos estudiantes que precisamente descubrían algo inesperado en nuestra profesión en ese contacto con la profesión. Entonces, bueno, pues en esta nueva normalidad está claro que, y en esa adaptación tan positiva que yo también comparto con Ernest, que las universidades han intentado mostrar con el tema de la pandemia, pues deberíamos seguir buscando nuevas fórmulas para que de alguna forma estas prácticas, pues de una forma virtual o como se está haciendo con el teletrabajo, pues también se incorporen. Yo sí que he visto más cambios en cuanto al alumnado procedente del máster o a cómo el máster puede aportar un valor añadido a estudiantes o a personas que no tengan una experiencia laboral previa. Es cierto que actualmente pues, los másteres son y constituyen una fuente importante de especialización y también pues, una forma de llegar a nuestra profesión de titulados de otras disciplinas. Y en este primer curso de la era post-COVID he observado y me ha sorprendido un cierto cambio en el perfil de los alumnos matriculados. A diferencia de años anteriores, en este curso actual hay un elevado porcentaje de alumnos del máster presencial en gestión de la documentación, bibliotecas y archivos, que es uno de los que se imparten en nuestra facultad, que se han matriculado para complementar o apoyar su preparación a oposiciones a archivos o bibliotecas. De lo cual, bueno, pues yo a principio de curso deduje tres cuestiones. La primera sería que la propia percepción de los estudiantes de nuestra área que pretenden enfocarse en el ámbito público, que de alguna forma acuden al máster porque entienden que en buena medida los estudios de grado pues no constituyen una preparación adecuada, ¿no? Y con este máster pues buscan remediar esa insatisfacción o una mayor especialización. La segunda cuestión es cómo el máster se está planteando, o por lo menos en nuestra facultad, como una alternativa desde el punto de vista de los alumnos, claro, ¿no? para orientar y compaginar esa preparación a oposiciones, a archivos, bibliotecas, mejor que la que ofrecen las academias. No tengo nada en contra, ¿no? de las academias, pero hasta ahora seguramente pues, las academias han ganado esa batalla. Y en tercer lugar, es que aquellas personas de otras titulaciones que acuden a las facultades de biblioteconomía y documentación para reorientar su formación o buscar salidas profesionales, acude directamente a un máster y no se plantea ese camino inverso que muchos de nosotros hemos seguido, ¿no? Que tras cursar una titulación pues optamos por empezar la diplomatura o seguir con la licenciatura o ahora el grado, ¿no? Entonces, en lugar de iniciar estos estudios de una forma inicial, se plantean directamente el máster, sea por la inmediatez en la que vivimos, por ahorro de tiempo, por ahorro o por la búsqueda de una titulación superior. Está claro que los estudios de máster van ganando fuerza. Y sobre todo en este contexto, siempre que hay una crisis económica,
pues va asociada a muchas pérdidas de trabajos, las situaciones de ERTE, surgen cambios y hay un incremento del interés por el empleo público. Lo comentaba esta mañana José Antonio Magán, ¿no? Ante esa jubilación forzosa que se prevé en la administración pública, pues yo creo que los estudiantes están percibiendo una oportunidad de mercado que se abre como nunca, pues para las propias universidades, para las empresas o para cualquier emprendedor. Y a propósito de este tema de las oposiciones, me gustaría mencionar pues, una noticia triste que hace poco pues seguramente habéis conocido, ¿no? Y es el cierre del grupo de trabajo de perfiles profesionales del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, que desde el año 2009 venía desempeñando una encomiable labor. Ha cesado su actividad y bueno, pues aunque es verdad que antes del COVID ya se dejó caer un poco que el grupo podía cesar, ¿no? Pero precisamente uno de sus trabajos y una de sus últimas propuestas ha sido trabajar sobre ese temario de las oposiciones en los diferentes niveles del personal de bibliotecas dentro de lo que es bueno, pues, el ámbito estatal. Yo creo que este grupo, no solo este documento, sino a través de sus informes, a través de su labor, pues muy bien representado por profesionales de distintos ámbitos, de bibliotecas públicas, de bibliotecas universitarias, de bibliotecas especializadas, escolares, nacionales o regionales. Contaba además con representación de un miembro de CESAVIT y de dos universidades, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona. Y creo que ha trabajado muy bien esos objetivos de analizar la figura del profesional de las bibliotecas, definiendo sus competencias y sus perfiles profesionales. Además, pues han intentado concienciar sobre esta profesionalidad del sector y que las universidades adecuaran los estudios universitarios a las habilidades, competencias y actividades necesarias en la formación de las diferentes ramas. Entonces, bueno, pues creo que es un duro golpe que esta labor de este grupo pues haya quedado paralizada, si bien es cierto que han mostrado la intención de, si se le requiere, de retomar la actividad a alguna tarea en concreta que pueda surgir, pero creo que dejan un grave vacío que debería retomarse desde cualquier ámbito. Y puesto que las universidades creo que no lo vamos a conseguir y parece complicado, lo mismo desde la administración, incluso desde los propios profesionales a título individual, me temo que la única esperanza de recuperar de alguna forma este trabajo o de reemplazarlo quedaría en la labor de las asociaciones profesionales. Así que, bueno, pues aprovechando que nadie de SEDIC nos está escuchando, aprovecho la coyuntura para ver si se puede recoger ese guante y retomar ese papel o liderazgo que ya hizo SEDIC en su día con el Euroreferencial que comentaba José Antonio anteriormente. Pues muchas gracias. Estoy muy en la línea de lo que han comentado Ernest y Pablo. Y precisamente yo quería comenzar con una referencia a lo que acaba de terminar comentando él, en relación también con las buenas perspectivas profesionales para esta próxima década. En nuestro estudio de 2009 se decía, se comprobaba que había un 20% de la población profesional, bibliotecaria, archivera, documentación, que era un colectivo que estimábamos en torno a 42.000 personas, que estaba por encima de los 50 años y que 12 años después está por encima de los 62 años. Había un 73% del sector en general que estaba entre 25 y 49, del cual una parte estará ahora también entrando en los 61 años, en los 37 a 61 años. Quiero decir con esto que es una década para que haya muchas oportunidades para el empleo, ¿no? Y esto es lógico porque, como antes comentaba, a mediados de los 80 se empiezan a crear muchísimas plazas en archivos, en bibliotecas, en servicios de documentación y han pasado esos entre 35 a 40 años y nos han pasado esos los años. Y precisamente, como decía Pablo, me parece fundamental que el grupo de trabajo y su propuesta de adaptación y actualización de los temarios para las ofertas de empleo público en el sector, pues que se pueda continuar y culminar y difundir, desde luego también con la colaboración y el apoyo de las asociaciones profesionales, para que
esos temarios también pues, respondan a los retos actuales de la profesión. Otra cuestión es que, bueno, y también en línea con lo comentado antes, ¿no? Que creo que las asociaciones profesionales y la universidad también tendríamos que trabajar juntas por la defensa un poco de las condiciones laborales de la profesión, porque la precariedad laboral, tanto en el ámbito público como en el privado, en el ámbito público, porque tienden a salir plazas en el grado de C1 o C2 para remunerar menos y que con los años haya promoción interna, o en el sector privado, pues igualmente las condiciones pueden ser muy precarias, y todo eso desanima a los futuros estudiantes, a que los estudiantes más brillantes o más vocacionales que pudieran dirigirse hacia nuestros estudios, pues acaben concluyendo hacia ello. Yo sé que no es una cuestión, sería una cuestión casi a veces más sindical que de las asociaciones profesionales, pero en tanto no haya sindicatos, pues también la labor de representación del sector ante las instituciones públicas, los organismos municipales, locales, ante los empleadores, pues también es una labor que sería muy loable. Actualmente hay un grupo de trabajo de defensa de la profesión de FESAVID, que yo creo que está haciendo una labor muy positiva y que hay que intentar respaldar y continuar apoyando desde todas las asociaciones profesionales y desde la propia universidad, porque yo creo que se realimentan una profesión con más prestigio, se apoya en que haya titulaciones de referencia de prestigio y a su vez la universidad necesita ejercicio profesional y posibilidades profesionales adecuadas para las personas que luego van a pasar acabando yendo a la universidad. Y luego también, pues, haciendo colaboraciones en lo que es en la formación de posgrado. Por ejemplo, en muchas disciplinas profesionales hay escuelas de prácticas profesionales, igual que hay escuelas de práctica jurídica, escuela de práctica social, escuela de práctica psicológica. Son entidades en que, fruto de convenios de colaboración entre universidades y asociaciones, se crean escuelas de prácticas donde se hacen formaciones de posgrado especializadas que complementan a los másteres oficiales, que son reconocidos como títulos propios, en los que puede haber una incidencia de la docencia conjunta impartida por el sector profesional y el sector docente, y que pueden contribuir también a ese apoyo mutuo de colectivo profesional y universidad que es tan importante. Y con una dimensión también hacia la formación permanente de los profesionales en ejercicio, porque nuestra profesión, otro dato que tenemos es que es una profesión que desea mucho continuar actualizando sus conocimientos. Valoraba en 3,6 sobre 4 la profesión en la que consideraba que tenía que actualizar continuamente sus conocimientos. En este sentido, muchas veces los profesionales en el ejercicio profesional no tienen condiciones, posibilidades suficientes de actualización, y yo pienso que cursos de especialización impartidos entre las facultades, las asociaciones y reconocidos por las escuelas de administración pública de las distintas autonomías, pues contribuirían a la financiación de formaciones especializadas muy ad hoc, muy pensadas para los profesionales y sus demandas. Yo, por ejemplo, cuando hago grupos de discusión con los bibliotecarios en mi región para sentir sus dificultades y necesidades, una cosa que experimentan mucho es su propia necesidad y ansiedad por actualizarse en competencias digitales. Por ejemplo, ahora han tenido que generar pues, edición de vídeo, contenidos, desenvolver los servicios en el contexto digital, etcétera, y todo eso a veces sienten que les falta y tienen más ganas de tenerlo, ¿no? Y esa formación permanente pienso que es también un reto derivado de la pandemia, porque la pandemia, pues en realidad ha acelerado la transformación digital de la sociedad y también de nuestra profesión, igual que del profesorado y del estudiantado, ¿no? Y por acabar con lo que es la transformación digital de la sociedad y su aceleración, tenemos que tener presente que el Gobierno de España ha establecido que habrá 11.000 millones a gastar a partir del mes que viene, 11.000 millones de euros en la transformación digital de España, puesto que es uno de los 4 ejes, España Digital, del plan de transformación y resiliencia de España para emplear los fondos europeos. 11.000 millones de euros para transformación de las pymes, transformación de la administración pública en todos los ámbitos y la capacitación digital de la ciudadanía a través del Plan Nacional de Competencias Digitales, que tiene 3.750 millones de euros. Esto tiene que ver con que es una oportunidad enorme para los profesionales, tanto en el sector público como en el sector privado,
para profesionales de los archivos, de la administración electrónica, de la gestión de los sistemas de información, de las organizaciones públicas y privadas, y sobre todo también es una llamada de atención que esta mañana ya anticipaba Luis Anglada, respecto a que en ese Plan Nacional de Competencias Digitales no está presente expresamente el sector bibliotecario y de los profesionales de la información documental, ¿no? Pero está implícitamente reconocido cuando se habla de que se tiene que crear una red nacional de capacitación digital de centros donde se tendrán en cuenta las instalaciones y servicios municipales, entre los cuales están archivos y bibliotecas. En particular, a mí me parece que es un gran reto que trabajemos por hacer que estén presentes los profesionales de la información documental en ese proceso de acompañamiento de la transformación digital de España. Yo particularmente, pero a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, de FESAVID y de grupos de investigación de distintas universidades, estamos intentando generar, junto con fundaciones también del ámbito de la inclusión social y digital, proyectos a través de los cuales la profesión pueda participar en el Plan Nacional de Competencias Digitales. Y me parece que es algo importante que nos reta tanto como profesión como estudios universitarios. Hasta aquí. Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Yo creo que además con tu exposición has respondido a una de las preguntas que estaban planteando algunos de los asistentes aquí sobre la cuestión del desconocimiento en las empresas o en las instituciones de lo que hace la profesión, el poco reconocimiento y los bajos sueldos, y en qué medida la universidad o en qué medida se podría hacer algo para que los perfiles de gestión de la información sean más reconocidos dentro de las instituciones y las organizaciones, y que se sepa lo que se puede hacer un profesional y un mayor reconocimiento de la profesión. O sea, tenemos claro que eso es un trabajo que hay que hacerlo por parte de todos. O sea, por un lado necesitamos más prestigio en las titulaciones y por otro lado también necesitamos pues, que las asociaciones, que somos todos, o sea, es decir, porque las asociaciones no es un ente ajeno a nosotros, somos nosotros mismos como profesionales los que tenemos que ser más combativos en cuanto al reconocimiento de la profesión. Si a mí, francamente, viendo un poco la lista del mercado de trabajo, de ofertas del mercado de trabajo que tú has presentado antes, pues te das cuenta un poco también de que en el entorno empresarial o social se está viendo el perfil de las personas relacionadas con la gestión de la documentación, con esa primera capa, se está viendo como un perfil muy operativo y un perfil de un nivel muy bajo. Entonces es muy difícil que tenga unos reconocimientos salariales y profesionales. Ahora, creo que es muy distinto, y sí que estamos aquí de acuerdo cuando hablamos ya un poco de los perfiles que cuando entran en esa segunda y tercera capa de la que habla Ernest, de gestión de la información y de gestión de los datos, porque ahora mismo, o sea, creo que el tema de la gestión de los datos es, pero vamos, absolutamente crítico y demandado por la sociedad, y si los profesionales de la información no son los que ponen ahí su aportación o su grado de arena o sus capacidades, pues serán otros, y luego nos estaremos llorando y quejándonos de que no somos nosotros los que somos capaces de manejar, de hacer trabajo de organización de la información y procesamiento y de análisis de los datos. Entonces yo creo que ahí está un poco la última pregunta que queríamos plantear hoy sobre el futuro, ya más con un poco más a vistas de esta salida inmediata de la situación en la que nos encontramos, que se perfila con unos cambios tecnológicos radicales. Entonces, que el tema de las competencias digitales ya no es aprender a manejar aplicaciones y ordenadores, o sea, estamos hablando de robotización, de ciencia de datos, de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, que la vamos a tener por todos los sitios, y que o realmente trabajamos y nos metemos de lleno en esa rueda, o es muy fácil que quedemos de fuera de ella. Aquí, no sé, ¿cómo veis que va a impactar esto en los perfiles profesionales? ¿Qué cambios de diseño, qué se plantea o qué se piensa sobre
sobre este futuro que viene en el diseño de las titulaciones universitarias o en el marco de la economía digital, que se había hecho ya en el marco de la economía digital del 2015, pero que a la velocidad en la que se está acelerando esto igual se ha quedado ya superado. Bueno, yo, Pablo, quizá te pasaría a ti en primer lugar la palabra, porque desde el campo un poco de la biblioteconomía, del ámbito de las bibliotecas, nos puedes contar un poco qué es lo que se está trabajando en IFLA, ¿no? O sea, precisamente yo creo que por esa velocidad a la que aludes, Elisa, creo que es muy complicado elaborar ese plan de estudios completo que ante la diversidad de la profesión, ante las competencias cada vez más amplias que se nos demandan, incluso fuera del ámbito tradicional de lo que es la biblioteconomía y más vinculada a las competencias tecnológicas, a las competencias de comunicación, al manejo de datos y al modelo empresarial, pues es seguramente complejo, ¿no? Pero aparte de esa atención hacia lo tecnológico, hacia la transformación digital a la que aludía José Antonio, a mí no me gustaría que se perdiera la perspectiva de esa función social y por eso me ha gustado mucho que rápidamente José Antonio uniera la palabra inclusión social, ¿no? Yo creo que esa perspectiva de la bibliotecología social, que bibliotecas, pero no solo bibliotecas, sino también archivos, centros de documentación y museos habían comenzado a impulsar con mucha fuerza antes de la pandemia, gracias a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No me gustaría que se perdiera, puesto que ahora, en la era post-COVID, creo que exige más cooperación todavía, más compromiso profesional con la sociedad ante los desafíos y las oportunidades que van surgiendo. Entonces, creo que los ODS y la Agenda 2030 es un modelo que está, por supuesto, muy vinculado hacia esa apuesta también tecnológica, hacia esa transformación digital. Seguramente también sea necesario un nuevo libro blanco para que en el diseño de las titulaciones universitarias, pues en el marco de la economía digital, pues esto también tenga reflejo, ¿no? Pero mientras eso llega, que no va a ser pronto, me temo, por ahora me quedo con la rápida iniciativa que ha impulsado IFLA a través de uno de sus grupos de trabajo, el BSLIS, en una convocatoria muy reciente, hasta hace bien poquito hemos tenido la oportunidad de aportar comentarios, proporcionar comentarios a un borrador de directrices de la IFLA para programas profesionales de educación en bibliotecas y ciencias de la información. Actualmente, ahora mismo se está elaborando ese documento final con los comentarios recibidos y el objetivo de estas directrices es servir como marco para cualquier programa de educación y ayudar a todas las partes interesadas a planificar, a desarrollar y a evaluar la calidad de la educación en esta área del conocimiento. Ha sido creado además para ser aplicable a cualquier nivel de educación superior y yo creo que desde mi punto de vista, considerando esta globalidad, diversidad e interdisciplinariedad cambiantes que nos caracterizan hoy en día a nuestra profesión, creo que habría que tener en consideración las 8 áreas del conocimiento fundamentales que marcan estas directrices. La primera sería la información en sociedad, es decir, todo lo relativo al impacto social, y aquí encontraríamos desde derechos de autor hasta cualquier dimensión social. El segundo área temático son lo que define este documento son los fundamentos de la profesión. Digamos que sería una introducción a la disciplina y a ese conjunto esencial de valores fundamentales que nos definen y que nos guían. Además, hacen también una alusión al rol social de las unidades y de las organizaciones de información. El tercer bloque, tecnologías de la información y la comunicación, van aunadas en este mismo bloque. El cuarto sería la investigación y la innovación, que es algo que también ha quedado muy bien reflejado en la intervención esta mañana de José Antonio Magán, ¿no? Pues es algo que las bibliotecas, queramos llamarlas como queramos, pues han venido haciendo tradicionalmente, sobre todo las universitarias. El quinto bloque o eje temático sería la gestión del ciclo de vida de la información. Se refiere a todas aquellas gestiones o estrategias para administrar sistemas de almacenamiento en dispositivos informáticos. El sexto, la gestión para profesionales de la información, pues todo lo relacionado con lo tradicional vinculado a la organización y administración de organismos.
El séptimo, las necesidades de información y servicios para el usuario. Y por último, el punto octavo serían las alfabetizaciones y el aprendizaje. Y dentro de este bloque, pues todas aquellas habilidades pedagógicas y de conocimiento pues, para apoyar el aprendizaje formal, informal, ya sea cara a cara o utilizando otros medios de comunicación. Y aquí, bueno, pues sería también el lugar donde entrarían, tendrían cabida la alfabetización en información y las nuevas alfabetizaciones que han ido surgiendo. Entonces, yo creo que desde este enfoque que plantea IFLA y considerando que la responsabilidad de los planes de estudio y de la educación continua y de la mejora de la formación profesional debe ser compartida por individuos, por instituciones, por las empresas que fomentan a los empleadores, por las asociaciones profesionales. Creo que IFLA, a través de esta iniciativa, recoge muy bien este espíritu y creo que esta propuesta debería marcar el futuro de nuestra profesión y el diseño de los perfiles profesionales. Bien, pues yo la verdad es que muy en la línea con lo que ya ha adelantado Pablo. Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo en la necesidad de actualización de los contenidos formativos con las cuestiones del Big Data, el análisis de datos, la robotización, tener en cuenta todos estos aspectos. Y de hecho, el grado en gestión de información y contenidos digitales de la Universidad de Murcia, yo pienso que ha conseguido una síntesis muy positiva en torno a eso. Lo acabo de compartir en el chat por si alguien quiere entrar en él. Yo la verdad es que, aunque bueno, tengo alguna asignatura como comportamiento informacional y experiencia de usuario, gestión de bibliotecas en ese plan de estudios, pero yo más bien me jubilaría y me matricularía en el grado de gestión de información y contenidos digitales de la Universidad de Murcia para saber más del cómo. Pero yo también, y aquí un poco quiero expresarme como nostálgico, tenemos que equilibrar el cómo y el para qué. El para qué de nuestra profesión pues es hacer una sociedad más social, económica y ambientalmente sostenible, contribuir a la participación cultural de la ciudadanía, contribuir a hacer efectivos los derechos de acceso a la información pública, contribuir a que sean posibles los procesos de transparencia y participación ciudadana, contribuir pues también a la empleabilidad, etcétera. Contribuir a la inclusión social y digital, contribuir a los procesos de ciencia abierta y de hacer los datos abiertos para el desarrollo científico y del conocimiento. Tenemos también que articular un poco la presencia en las formaciones de los contenidos humanísticos y sociales que también pues, tienen que ver con lo que es el para qué de cómo hacer una sociedad mejor. Entonces, pues también nosotros aprender o enseñar, intentar enseñar a nuestros estudiantes a implicarse en procesos de laboratorios ciudadanos. Por ejemplo, el gran éxito que ha tenido el curso que ha implantado el Ministerio de Cultura, que en la edición del curso pasado se inscribieron 10.000 personas para aprender y participar en laboratorios ciudadanos y ahora en una segunda edición hay como 1.500 personas aprendiendo a hacer laboratorios ciudadanos desde las bibliotecas para desarrollar procesos de participación con la ciudadanía en la respuesta a las necesidades de las ciudades y de las personas, ¿no? Pues estos componentes me gustaría que siguieran estando presentes y abogo por ello, quizá en el entorno de la formación complementaria, la formación en los másteres, también las competencias transversales que forman parte también de la formación junto con las competencias específicas de las titulaciones. Y para acabar yo también, y aunque antes decía bromeando, pero no tanto, que quizá yo lo que tenía que hacer era jubilarme y matricularme, pues también es que en las universidades estamos necesitados de un relevo generacional del profesorado universitario, porque también muchos de nosotros entramos a finales de los 80 y han pasado ya 35 años desde que estamos impartiendo docencia en nuestras universidades. Y también la universidad, por las situaciones de precariedad que sufre, pues tenemos el riesgo de que no se generen carreras universitarias de los jóvenes líderes, investigadores e investigadoras que tiene que haber para constituir las plantillas de la nueva generación docente. Muchos profesores estamos ya próximos a jubilarnos y quizás si nos sustituye un asociado que con una remuneración muy económica
pues imparta nuestra docencia, aunque lo hagan muy bien, pero se pierde la parte de investigación, de dirección de tesis, de generar proyectos de trabajo, de investigación, de dedicar un poco el 100% a la conexión con las necesidades del sector profesional, etcétera, ¿no? Entonces, pues también tendremos que intentar desde nuestra propia labor como universitarios el asegurar un relevo generacional para una formación en perfiles profesionales acorde a las necesidades de la época. Muchas gracias, José Antonio. Y para acabar, yo creo que, Ernest, si tienes algo que incorporar a las opiniones de... Bueno, yo creo, digamos, la moderadora nos ha organizado y ordenado muy bien las preguntas y terminar con esta perspectiva, es lo que corresponde a una mesa redonda, ¿no? Mostrar hacia dónde se va y cómo se analizan las perspectivas, ¿no? Yo quería hacer 2 o 3 comentarios breves, aprovechando el estudio que hicimos sobre la formación universitaria en biblioteconomía y documentación, un estudio que antes ha comentado Elisa, pues con Candela Ollé y Alex López Burrull. Entrevistamos a 23 cargos universitarios de centros de biblioteconomía y documentación y también encuestamos a 34 más. Algunos eran los mismos. ¿Qué valoración hacen del futuro de la educación, ¿no? Una de las preguntas sobre lo que se centraba era la valoración global respecto a 4 ámbitos, lo que son las bibliotecas en sí, la investigación, la profesión y la educación. Porque cuando hablamos del futuro, pues no es lo mismo hablar de la profesión que de la educación, que de las bibliotecas, etc. Y aquí, según la opinión de estas personas, habían 2 ámbitos en que se detectaba un escenario optimista respecto al futuro, y era las bibliotecas y la investigación. Es una percepción futura. Un escenario neutro, que era la profesión, que había tantas personas que así como decían que veían positivamente el futuro de la profesión y otras negativas y muchas que se acaban equilibrados. Y ciertamente, y por lástima, pero el escenario pesimista es, desde el punto de vista de estas personas, es la educación, con los problemas de este descenso en el número de matrículas, de esta falta de visibilidad. Eso es realmente un problema, una percepción. De todas formas, partiendo de esta percepción sobre el futuro, todos ellos destacaban, y en otras preguntas, como grandes oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos ahora en este momento para mejorar estos escenarios que en el caso de la educación me centro, que vemos un poco pesimistas, ¿no? ¿Qué oportunidades? En primer lugar, esta reorientación de los estudios, esta es una oportunidad que se tiene que aprovechar y se está aprovechando. El abordar nuevas temáticas, que si ciencia de datos, que si comunicación en redes, etcétera, eso es una oportunidad y se está llevando a cabo, y juntamente con estrategias de utilizar los posgrados o la presencia de la documentación en otros grados. Sé que es verdad que el escenario no se valora de forma muy positivamente, pero sí que se destacan unas oportunidades que se están aprovechando y se pueden aprovechar. Y para terminar, esta visión del futuro en este caso, de la educación, de la educación en biblioteconomía y documentación. 4 líneas, un poco eso es lo que sale también de los comentarios y de las respuestas que nos han ofrecido estos expertos. ¿Qué escenarios tenemos? 4 líneas que se han comentado. En primer lugar, la renovación del grado en Murcia, en Madrid, en la Complutense, en Barcelona. Todos hemos estado estamos renovando el grado, hemos renovado el grado, y creo que esta orientación es positiva. La renovación a veces es muy grande, otras veces no es tan profunda, pero esta renovación es positiva y eso es una línea positiva hacia el futuro. Segunda línea, la apuesta por los másteres. Pues quizás se tengan que diversificar más en algunos centros, pero
el máster permite esta flexibilidad para adaptarse a demandas cambiantes muy rápidamente, ¿no? Que el grado tiene un proceso de cocción más lento. Y otras dos líneas. La presencia de la biblioteconomía y documentación en otros títulos universitarios, que esta es un poco una tradición, pues Pepe López Yepes, que esta mañana moderaba, pues él ya, digamos, lleva muchísimos años trabajando en el ámbito de la documentación en periodismo, en comunicación audiovisual. Eso es importante también seguirlo manteniendo. Y otra estrategia que también está presente en muchas universidades es los dobles grados. Son los dobles grados. En general, pues como hemos visto de nuestro estudio, están con comunicación, son muy los más habituales. Yo creo que estos dobles grados permiten atraer estudiantes que no nos consideran como su primera opción. Uno de los problemas que hemos detectado en el estudio, bueno, que son evidentes, además del descenso en las matrículas, la falta de visibilidad de nuestro grado, de nuestros estudios. En este caso, cuando vas de la mano de comunicación que tiene una alta visibilidad, estos estudiantes de comunicación pueden estar interesados en el doble grado, que son ámbitos complementarios que les pueden ofrecer unas posibilidades de trabajo y de versatilidad mayores. Porque yo creo que la gran aportación, y esto desde un punto de vista de gestión universitaria, la gran aportación de nuestro grado es la alta tasa de inserción profesional. Comparado con muchos grados de ciencias sociales, por descontado, y humanidades con comunicación, nuestra tasa de inserción laboral es muy alta, es muy alta. Y yo creo que eso puede ser un atractivo para esos estudiantes que cursan dobles grados con otro grado, con nosotros que tenemos una inserción laboral alta y con otros estudios que quizás no la tienen tan alta. En resumen, pero en cualquier caso, esas 4 líneas que son escenarios de futuro para seguir manteniendo en primera línea los estudios de biblioteconomía y documentación, para que no queden sepultados en este alud de título de oferta docente. Esas 4 líneas que yo creo que son complementarias a diversos niveles, grado, máster, doble grado o otras titulaciones, manteniendo estas 4 líneas, yo creo que se va a poder mantener la visibilidad y el interés por los estudios de biblioteconomía y documentación por unos cuantos años más. Muchas gracias, Ernest. Bueno, pues nos queda un poco de tiempo para las preguntas que quiere plantear el público, algunas que ya las han planteado por el chat. Bueno, voy a elegir una primera que trata sobre la orientación laboral, que igual es un tema que no hemos tocado aquí. Se lo voy a dirigir a Ernest. Voy a repartir las preguntas porque como no nos queda mucho tiempo, así a ver, podemos tener un poco una vista de todos. Es decir, ¿qué tipo de esfuerzo? O sea, tú comentabas ahora el tema que hay una tasa muy alta de inserción laboral. O sea, ¿qué tipo de acciones de orientación laboral se llevan a cabo con los alumnos al finalizar sus estudios? Yo creo que la orientación es un aspecto fundamental, muy importante, y yo creo que podemos resumir en 3 las acciones que las universidades estamos llevando a cabo. En primer lugar, desde el punto de vista formativo, ya hay esta competencia de inserción laboral y hay charlas, conferencias que en tercer y cuarto curso pues, se van impartiendo para que los estudiantes vengan profesionales a darles charlas sobre cómo se trabaja, les den explicaciones sobre cómo hacer para aplicar en posiciones de trabajo. También en algunas asignaturas se da este contenido. Hay una parte de formación orientada a la inserción profesional. Segunda pata, por ejemplo, servicios de oferta de trabajo. Nosotros en Barcelona tenemos un servicio de ofertas de trabajo que hace 8 o 10 años que puso en marcha Cristóbal Urbano, pues 8 o 10 años. Entonces, este servicio de ofertas de trabajo pues recopila de sector público y sector privado, que es una base de datos, es un boletín semanal que se envía a todos los estudiantes. Ese es otro elemento importante. Ellos están
al día de todas las ofertas de trabajo en el AAA rango que yo antes estaba comentando. Y finalmente, otra pata muy importante yo creo que son los convenios de cooperación educativa. Además de las prácticas curriculares, digamos, a nuestro centro, en la mayoría de centros, tenemos mucha demanda de organizaciones públicas y privadas que nos piden alumnos para hacer prácticas remuneradas, porque en nuestro caso son remuneradas, mientras que los de comunicación, por ejemplo, no se las remuneran. Entonces, esta es una gran baza para la inserción laboral, porque en muchos casos estas organizaciones públicas y privadas que nos piden esos alumnos, si las condiciones del escenario de mercado de trabajo son positivas, quizá esta beca derive en un contrato temporal, que quizá derive en un contrato definitivo. O sea que esas tres, la formación, ese servicio de ofertas de trabajo y sobre todo esos convenios, tener una buena oficina de convenios que capte estas demandas externas, yo creo que al estudiante le dan una visión de cuál es el mundo laboral, cuál es la diversidad, porque un estudiante puede ir, en 4 años puede haber trabajado en 3 o 4 sitios distintos, pública, privada, de un sector del clásico, del más moderno, y tener una visión real para luego pues escoger dónde le interesa más. Aunque no es muy sistemático y muy rápidamente, yo creo que la suerte que tenemos al no ser tampoco facultades muy masificadas donde impartimos los estudios, es la cercanía en la relación entre el estudiantado y el profesorado. Y hay una orientación que es fruto pues, del compromiso profesional y de la buena relación mutua. En este sentido, muchísimos estudiantes llegan y al acabar la carrera te preguntan, oye, me presenta esta oposición o estoy preparando esta oposición, ¿cómo podría prepararla? O me aconsejas hacer este máster o hacer el otro, o podría hacer estas prácticas extracurriculares, querrías tú ser mi tutor, que conozco en esta empresa y me han ofrecido. Es decir, que también hay, creo yo, ese beneficio o ventaja de la cercanía para una orientación laboral ad hoc y que realmente es muy bonito cuando a lo mejor un estudiante que ya no tiene una relación formal con la universidad, pero viene a hablar contigo un rato simplemente a tomarte un café y a pedirte consejo de cara a una oposición o a un futuro laboral, ¿no? Y creo que eso lo hace todo el profesorado de todas las facultades del ámbito de la información y documentación. Bueno, y una pregunta para Pablo. Por aquí preguntan que si es posible o no sé si está previsto la incorporación de las ciencias de datos y la analítica de datos en los estudios de grado, que si es un campo de inserción laboral posible, no sé, en esos planteamientos futuros que hay para la formación. ¿Tú cómo lo ves? Ahora, yo creo que sí, claro que tiene cabida. Lo que pasa es que vamos a tardar tiempo en hacerlo o verlo efectivo. Pero este tipo de cuestiones, a mí, por ejemplo, no sé, y es algo que no solo ejerceré yo, sino que lo hacen muchos otros profesionales y profesores, es, aunque a lo mejor no tengamos en los planes de estudio este tipo de contenidos, ¿no? Pero el aprovechar aspectos novedosos y que preocupan a la profesión o que pueden surgir nuevas vías laborales, el incorporarlos a los contenidos. Entonces, el tema de las ciencias de datos, está la alfabetización en datos, ¿no? De alguna forma, pues es una de las partes o vínculos asociados con la alfabetización en información, en competencias. Entonces, bueno, pues creo que es interesante y aunque no esté de una forma arreglada en los planes de estudio, estoy seguro que con el tiempo va a tener su importancia. Al hilo de lo que comentaba antes, por ejemplo, José Antonio, y el entusiasmo de verdad que hay en la profesión por la iniciativa de los laboratorios ciudadanos, pues muy ligado a los hackatones, a todas estas palabras que terminan en ton, están los datatones, ¿no? Que muchas universidades están lanzando no solo a alumnos relacionados con la información, ¿no? Sino a toda la comunidad universitaria, cómo acercarse de una forma divertida, diferente y amena a lo que es el manejo de la gestión de datos. Entonces, yo creo que
debemos incorporarlo, que de alguna manera lo estamos haciendo, pero habría que impulsarlo de una forma pues, más convencida para que bueno, pues, tenga reflejo en los planes de estudio y sea posible también vincularlo a la inserción laboral. Creo en ello y de alguna forma creo que se está haciendo. Muy bien. Bueno, aquí hay alguien que nos dice que si tuviéramos que pensar en un decálogo para la formación de los profesionales en los tiempos actuales, ¿cuáles serían las competencias en las que habría que formar? Yo creo que tú has avanzado en esos 8 puntos de la IFLA bastantes de los elementos, ¿no?, que tendrían que tener estas competencias profesionales. No sé si Ernesto o José Antonio apuntaría alguna cosa más. Por aquí hay personas que intervienen que dicen que se debiera incluir temas como el procesamiento del lenguaje natural, también el tema de los datos en la ciencia abierta. O sea, entiendo que hay muchos frentes abiertos, ¿no? Sí, bueno, yo no sé, digamos, esas preguntas son difíciles de responder. Por suerte, pues la IFLA ya tiene un documento y estoy un poco en la línea de lo que comentabas. O sea, hay un conjunto de competencias que están más claramente identificadas, pues que aquí aparecen en este documento, pero luego, claro, la realidad cambiante de las necesidades del mercado laboral, pues hace que tengamos que ir incorporando esas competencias, que algunas son, digamos, más técnicas, pero yo estoy totalmente, no he hecho mención antes, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado José Antonio y Pablo, que además de esas cuestiones existen otras cuestiones más genéricas que no son estrictas de nuestra profesión, que hay que tener en cuenta, pues la visión ética, digamos, este conocimiento cultural del entorno, etcétera, etcétera, que yo creo que son aspectos que, bueno, cuando estamos en una discusión como esta, que es muy técnica, los olvidamos, pero creo que esto, digamos, hay unas competencias generales para cualquier grado universitario, que eso hay que tenerlo presente también. ¿Tienes algo que añadir a José Antonio? Pues casi que no, porque aparte se ha comentado ya a lo largo de las intervenciones de los colegas, ¿no? Yo últimamente un tema que me interesa es la formación en prevención de riesgos digitales. Por una parte, lo que es el valor de la información para la democracia y la ciudadanía, y también en una sociedad masivamente digital, pues prevenir, o sea, ser capaces de enseñar y formar en torno a los riesgos digitales, es decir, la cuestión de las dependencias digitales, los abusos de los datos privados, la cuestión de la desinformación, los discursos de odio. Hay como un bagaje que está en el ámbito de lo que ya se ha comentado, que es un poco el papel de la información como fundamento de la democracia y como una herramienta de convivencia, y también para la que tenemos que estar educados en aspectos jurídicos, psicológicos, que también nos afectan como personas. A toda persona le afecta pues la fortaleza de las herramientas tecnológicas, las redes sociales, las aplicaciones, los servicios, para captar nuestra atención 24/7 horas al día, ¿no? Y bueno, también en ese ámbito, aunque sea un poco ir a la contra de prevención de riesgos digitales y de potenciar el papel de la información para la ciudadanía, pues todo lo que pudiéramos contribuir a enseñar, tanto desde la universidad como los propios profesionales en su propia práctica, intentar contribuir a ello, me parecería que sería una meta profesional y un objetivo para el que tendríamos que prepararnos. Bueno, aquí hay también una última pregunta sobre el tema de la formación permanente, ¿no? O sea, claramente la formación permanente es algo que es imprescindible. Preguntaba una de las, María Serrano, que es una de las asistentes, cómo se puede hacer evidente esto en empresas públicas o en las instituciones públicas o privadas, de que tiene que haber una continuidad en la formación, o sea, no solamente en archivos y bibliotecas, sino para cualquier profesional de la información. Yo no sé si la universidad tiene ahí algún papel o una vez que los alumnos salen de la universidad, la cuestión de la formación permanente es un tema de la trayectoria individual de cada uno, ¿no?
No, yo creo, bueno, digamos, disculpa, me he adelantado y disculpad, Pablo y José Antonio. Yo creo que la formación permanente es fundamental y la visión que tenemos las universidades es de que los estudiantes los queremos para toda la vida, los queremos para toda la vida porque el mundo es cambiante. Ellos también nos ayudan a mejorar porque cuando un estudiante ha terminado el grado, quizá vendrá en el máster, luego en el futuro vendrán cursos de posgrado cuando ya tendrá una experiencia. Esos cursos de posgrado, cuando él venga, no será una persona un amateur, sino será un senior que ayudará también al profesor de este curso de posgrado a enfocar y quizá mejorar sus clases de grado. O sea que desde la universidad nuestra visión es que la formación es fundamental. En línea, semipresencial, digamos, estamos volcados a este tema. Yo creo que las universidades que no vean esto es que no están en el mundo actual y quizá será tan importante la formación, dar respuesta a esta formación permanente como a los títulos que tenemos más consolidados. Además, por otro lado, yo creo que también las empresas innovadoras, donde hay innovación, la formación permanente la ven como es imprescindible. A veces la van a gestionar ellas por sí solas, pero otras veces nos van a pedir a la universidad que les ayudemos en eso y quizá nos van a hacer encargos muy ajustados. Y eso también creo que es una oportunidad importantísima para la universidad para ir conociendo estas demandas, porque de estos posibles encargos, todo eso se traslada al grado, que es la formación básica inicial. O sea que, digamos, eso en nuestro campo, que es tan cambiante fundamentalmente, pero yo creo que la visión de la formación permanente en los últimos años ha cambiado muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ernest. Y yo creo que estamos justo en tiempo para iniciar el cierre de las jornadas. Os agradezco muchísimo a todos los panelistas que os hayáis ajustado en vuestras intervenciones al tiempo, a todos los que habéis intervenido a través del chat y planteando vuestras preguntas. Y yo creo que me voy a quedar me quedo con la idea y con una idea positiva, pues como con la que empecé. Hay muchas cosas por hacer, podemos mejorar la profesión, podemos trabajar en ello. Creo que estos eventos y este hecho de ponerse ante el espejo, como han dicho, como dicen las jornadas, es un evento muy interesante y que puede sacudir muchas ideas y muchas posibilidades, y me quedo con la idea de que el viento sopla a nuestro favor y que tenemos que ser capaces de aprovecharlo y que, por favor, las nuevas generaciones, o sea, también tenéis que estar aquí hablando de la profesión y relevando a los que ya llevamos tantos años en ella. Y paso la palabra para Isabel Villaseñor, que va a proceder al cierre de la jornada de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Elisa. Y nada, seguro que nos ha faltado tiempo, desde luego, para tratar en profundidad todos los temas que se han planteado. Pero yo creo que todo lo que se ha dicho en el día de hoy nos va a poner ante una realidad que debemos tener muy presente, no solo en las aulas y en los programas de las asignaturas que integran nuestros planes de estudio, sino también en la profesión, con mayúsculas. Desde siempre nos ha preocupado conocer más y mejor el entramado teórico en el que se sustentan nuestros estudios, un poco lo que respondía a la primera mesa de hoy, al tiempo que también hemos necesitado identificar y describir nuestro compromiso profesional, que se va adaptando, como no, a los vaivenes de los tiempos que van pasando. Creo que todo esto es bueno porque responde a una inquietud que nos hace estar vivos en los dos ámbitos, la empresa, los profesionales, la academia, y es bueno, ¿no?, para todos, para empujar. Agradezco desde luego a los ponentes el buen rato que nos han hecho pasar y sus enseñanzas, y una vez más a SEDIC por esta iniciativa, en la que podrán contar con el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid siempre que lo estimen de interés, así como en todo lo que consideren oportuno. Confío en que el año que viene podamos volver a celebrar esta jornada en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, donde serán todos muy bienvenidos. Por último, aprovecho para recordarles, ya se habló al comienzo de la jornada,
Recordarles que desde hoy hasta el día 31 de octubre va a estar abierto el plazo para presentar propuestas al 7º premio al proyecto universitario más innovador en el ámbito de la gestión de la información y de la documentación, que como ya saben se convoca con el objeto de destacar aquellos trabajos presentados por estudiantes universitarios españoles de nuestro ámbito para finalizar o obtener sus títulos, ¿no? Como son el trabajo de fin de máster, el trabajo de fin de grado. Y nada más, ahora cedo la palabra a Carmen Morales Sanabria, de la Junta Directiva del CEDIC, y les doy muchas gracias a todos por todo. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Pues nada, por parte de CEDIC, agradecer nuevamente a todos los ponentes de la sesión de mañana y la de tarde su participación. Es cierto, como comentaba Elisa y como comentaba Isabel, que nos han permitido hacer un recorrido extenso tanto por los orígenes como la evolución y sobre todo el cambio que ha experimentado este sector a raíz de la situación que vivimos actualmente y también los retos a los que se enfrenta tanto a nivel informativo como laboral, incidiendo sobre todo los nuevos perfiles que consideramos que es un tema de especial interés, ¿no?, para todos los que nos siguen. Agradecer igualmente a todos los asistentes que nos han acompañado en una edición más de esta Actualízate y por supuesto al Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, pues una vez más que hayamos podido sacar adelante esta jornada y colaborar nuevamente. Así que muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Por supuesto.